Bien, y en estos días el oficialismo festejó los 10 años en el gobierno desde 2003, 25 de mayo, hasta el 2013. Muchos dicen, o desde el oficialismo, década ganada. Entonces la pregunta es, ¿década ganada, década perdida, década desperdiciada o no? Rodolfo Frigerio, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, Rodolfo, ¿qué década es esta? Es difícil decirla así una definición categórica. Yo diría que fue una década que no se dio casi en el siglo pasado. En principio del siglo se dio, ¿viste? Con grandes precios, términos de intercambio muy favorables. Se incorpora un país a la Organización Mundial del Comercio que es China y te genera una demanda extraordinaria de los productos que vos tenés ventaja competitiva y comparativa. Esto no se daba. Era un país que tenía problemas siempre de avanzar y parar. Porque cada vez que avanzaba mucho, la industria demanda divisas, no las teníamos y parábamos, arrancábamos de nuevo. En esta década eso no fue así. Yo diría que fue una década para cobrar 100 y cobraste 5, perdiste 95. Fue muy poco lo que cobraste, pero realmente creo que si lo tomás desde el punto de vista de oportunidades, es una década perdida, al menos desperdiciada, como he escuchado que se dice por ahí, ¿no? Porque date cuenta que se dieron cosas como un país como China que te compra, un país que te ofrece productos más baratos, porque esto no es casual, la globalización llevó a que los americanos tuvieran productos más baratos que no se producen más en Estados Unidos, se producen afuera con empresas americanas. Pero realmente esa oportunidad Argentina lo recibió. Da la casualidad que la demanda tremenda con los productos donde tenemos ventaja competitiva y comparativa, entre ellos la soja, te dio una posibilidad increíble y este fenómeno va a seguir, no se para ahora, ¿no? Porque realmente no termina mañana, por suerte no termina mañana. Una coyuntura mundial que nunca tampoco se dio a principios de este siglo, del 2000, que la tasa de interés en el mundo estaban baratísimas, bajísimas. Y siguen bajísimas porque el mundo no arranca. Europa no arranca Estados Unidos, o arranca tibiamente. Japón acaba de definir un programa increíble que deben estar temblando los coreanos, los vietnamitas, porque dice peor que Corea del Norte, porque realmente acaba de iniciar que va a emitir el doble de moneda de acá al año que viene. ¿Para qué? Para ver si reactiva una economía que hace 20 años que está parada. Y bueno, dejo a Japón de lado porque es para hablar, pero te quiero decir que Argentina en este escenario se duplica o casi un poco más que duplican los precios de tus productos. Toda América Latina es favorecida, porque vos decís Argentina sola, no, los precios de los minerales se multiplicó por 5, por 6. Chile favorecido, Perú favorecido, Bolivia, Colombia, todos favorecidos. Todos estos países vecinos hicieron una cantidad de reservas impensable. Es decir, Perú, un país chico, termina con 60.000 millones de dólares. Un país que es mucho más pequeño que Argentina. Brasil está en 380.000 millones. Casi todo lo duplica. Paraguay aumentó el 190% la cantidad de reservas que tiene. ¿Y Argentina qué nos pasó? La aumentamos, pero ¿qué hicimos mal? Porque realmente nosotros en algo nos estamos equivocando porque hoy tenemos problemas. No tenemos crédito internacional. Cuando vos decís, espera, si después que Argentina declara el default, nadie nos iba a prestar. No, no es así, el mundo se adapta muy rápido. Cuando quienes están en el poder, en el año 2005, 2006, no estaban prestando la misma tasa que Brasil. ¿Qué error cometimos? Bueno, realmente yo diría que un error garrafal, que es la madre de todos los errores, fue disfrazar la inflación. Pues cuando yo tengo un país que disfraza los datos, yo no invierto en ese país, porque me mienten los datos esenciales. ¿Qué base puedo tomar? Excepto que haga un negocio de mucha margen, que no es generalmente un negocio productivo. Entonces Argentina entró a mentir la inflación. Esto es un error. Si tenías inflación, trata de ver qué estás haciendo mal, pero no mientas el dato, el número. No se conformó con eso solo, hubo gente que salió a hablar en los medios diciendo que esto nos beneficiaba porque ganamos dinero porque los bonos que teníamos indexados por la inflación pagábamos menos al exterior. En el exterior nos miraron y dijeron, están haciendo un default permanente todos los días, menos le vamos a prestar. Entonces, si vos haces un análisis cronológico de cosas que se hicieron, es decir, nos hemos equivocado y bastante, ¿no? Porque realmente se inicia el proceso con una devaluación que se escapa un poco de las manos,
no iba a ser 3-1 nunca, iba a ser 1-40. Y fue 3-1. Y esto te permitió un punto de partida extraordinario con un colchón fenomenal. Tenías capacidad ociosa, la empleaste. Te demandaban todos los productos, cualquier empresario podía exportar porque eras muy competitivo. Y el turismo venía hacia la Argentina, no salía, porque 3-1, bueno, había un margen muy grande. Hasta el gobierno se dio el lujo de emitir billetes, porque creía en un modelo, entre comillas, que alentando el consumo la cosa viene sola. Tiene mi discusión, pero puede ser. Eso exige que tengas mucha disciplina en otras cosas. Si hay consumo, la inversión viene sola siempre y cuando nos mientas en los datos, pues yo no invierto, y si no invierto, el consumo sin inversión te lleva a la inflación y te va a liquidar en un momento determinado. Bueno, Argentina entra, te diría, en una etapa con superávit fiscal, superávit comercial, superávit en la cuenta corriente que nunca la había tenido. Qué maravilla era pensar que si a mí la industria me demanda en Argentina 23.000 millones de dólares por año, porque si no, la industria no funciona, necesito esos dólares porque importa, la industria argentina necesita importar para funcionar, pero me genera empleo, y el campo me da 33. Esa fue la primera definición. Un sector me da lo que necesito para la industria. Y no tenía otra variable negativa entre la balanza comercial. Luego se agregó, porque fui haciendo las cosas no bien, el último se agrega la energía, recientemente, el turismo negativo, y tengo problemas con los dólares, que no lo tenía. Primera pregunta que hago, ¿qué era el elemento escaso de la Argentina? Y si vos pensás un poco, el elemento escaso era tener financiamiento y tener dólares. Y lo tenía. Yo no puedo abandonar esa política, y la abandoné, dejé que el tipo de cambio se atrasara para convalidar una inflación que no fuera tan alta. Estos son errores de aprendiz de economía, pues te diría, de sentido común. Sin embargo, lo hice, es decir, fui atrasando el tipo de cambio. Cuando vos atrasás el tipo de cambio, ¿qué haces? Dejás de ser competitivo para exportar y alentás la importación. Cuando te diste cuenta, ¿qué hiciste con eso? Y pongo a alguien que dice, poner o frenar las importaciones, no importamos. No, pero sin importar no creces, no tenés mejora en el empleo. Seguro. Entonces tenés una serie de medidas que todas son como si hablan de un plan. El plan no existe, tomo medidas todos los días. Es decir, todos los días, porque con el Banco Central hicieron lo mismo. Como este modelo necesita financiamiento permanente para hacer lo que tiene que hacer. Vos te por la gran subsidio, cantidad de subsidio energético fundamentalmente. Bueno, date cuenta, ¿cuántas veces le dijimos nosotros los subsidios? Cuidado con los subsidios, porque en el mundo cuando vos subsidias, te ven como alguien que está tapando agujeros con la mano. Tenés 100 manos, tapás siempre. El día que destapas uno explota. Lo vimos con el Rodrigazo. Lo vimos con países como Filipinas, donde casi matan a toda la familia gobernante. Es decir, no podés jugar con estas cosas. Y Argentina llegó a dar 4 puntos de subsidio. Tu pregunta elemental será, ¿fueron subsidios en serio o fueron negocios? Porque realmente te da a pensar que no podés entender 4 puntos. Si esos 4 puntos no hubieran estado, yo no tendría problema fiscal probablemente. Por supuesto. Pero los diste. Después tenía el que los daba procesado. Que esto es otro tema, no es menor, pero es un tema complicado. Pero Argentina tenía superávit en todos los niveles y lo fue perdiendo. Fue al Banco Central y yo me acuerdo que cuando fue Néstor Kirchner para decir, bueno, yo puedo usar la reserva del Banco Central, y definió la reserva de libre disponibilidad, que no es nada más que si vos multiplicar la cantidad de reserva por el tipo de cambio, oficial por 5, te da 200.000, ¿viste? 5 por 40, 200.000. Y si vos realmente tenés reserva por 250, te sobran 50. Discúlpame, si tenés base monetaria, me equivoqué. Claro. La reserva disponible, reserva disponible precisamente, multiplicar la reserva que vos tenés por el tipo de cambio y cuánto tenés de base monetaria. Hoy tenés 300.000 millones circulando en la economía. Si vos tenés 40.000, tenés que buscar un número multiplicado por 4 te dé 300.000. Si no, no tenés reserva disponible. En ese momento había. Y pareció bárbaro que el Banco Central dijera, más allá si uno gustaba o no pagarle al fondo, eso se puede usar para pagar deuda externa. Esto fue en el 2005, creo. En ese interín también se sacaron otras medidas que le permitían al gobierno, al Banco Central, dar dinero como anticipo dar anticipos al Ejecutivo, al Tesoro, y el Tesoro ¿qué hizo? Él no hizo mal en ese momento, compraba dólares. Pero esto ocurrió un par de años, luego empezó a pagar
gastos, los déficits fiscales con la emisión. Y esto a la larga tenés problemas con la inflación, porque es otra teoría para hablar. Te diría que... Sí, es lo que se habla siempre, Rodolfo, ¿no? O sea, lo que es la emisión para inversión y la emisión para Claro. gasto, ¿no? Esto es complejo y merece a veces un análisis, ¿no? Porque vos si por otro lado te dirá alguien del gobierno, mira, Estados Unidos triplicó la cantidad de moneda, pero Estados Unidos no emite para el fisco. Claro, Está dando liquidez para hacer adelantar la economía. claro. Es cierto, Estados Unidos tenía 750.000 millones de dólares en base monetaria y tiene 3 billones. Tiene que explotar. Y la inflación cayó ahora, está cayendo. ¿Pero qué hace? Está comprando bonos, está comprando 85.000 millones de bonos mensuales, que es un billón por año, si la economía se reactiva. Y hasta que la economía no se reactive va a seguir. Pero está midiendo permanentemente que si la inflación supera el 2,5%, entra a retirar. Lo mismo está haciendo Europa y ahora lo está haciendo Japón. Ahora, esto es una cosa distinta a emitir para pegar gastos corrientes, déficit fiscal, porque eso te genera problemas si no tenés inversión. Y depende también qué hace la gente con el dinero. Si yo quiero tener el dinero en mis manos, el problema es menos grave. Y date cuenta, un país como Brasil, que tenía una inflación del 6-7% y pagaba una tasa del 12% al brasilero. Entonces el brasilero tenía el real en el banco. En el banco. Si a mí me pagás hoy el 12, el 3 y la inflación es del 24%, Por supuesto. creo que me estás sacando parte de mi plata todos los años y yo no la dejo. Entonces ese plata va a otro lado. Entonces no hay lo que se dice la demanda de dinero. En Estados Unidos nadie discute si que quiere dólar y lo tienen los dólares. Lo va a tener, el euro todavía lo tiene. Y en el caso de Japón, Japón está emitiendo el doble de la base monetaria que tiene en un año para ver si aumenta la inflación del 1 al 2%. Y pueden fracasar en hacerlo. Te diría que están temblando los países vecinos, porque en este lapso de tiempo, que no hace más 5 meses, 4 meses será, pero en este lapso de tiempo el yen perdió un 30% de valor y Japón es más competitivo. Pasa que Japón tiene un problema serísimo. Japón tiene una deuda externa de 250 al PBI que está pagando el 0,59 de interés porque le presta al pueblo japonés, el ahorro interno, no hay plata de afuera. Si Japón tuviera que salir a prestar a pedir plata afuera, no hay tasa que le prestarían, porque debe el 250 del PBI, más de 100 se considera crítico. Y Japón no supera más una tasa del 4. Si paga el 4 no tiene más plata para pagar ni la educación ni la salud. Otro esquema. Pero tiene que salir adelante, pero está controlado y controla la inflación. En Argentina no lo estamos haciendo. Y a veces cuando escuchás a algunos funcionarios que dicen, los demás países emiten, no, pero son cosas distintas. Están dentro de un modelo, no dentro de medidas aisladas. Y cuando me hablaste vos del 2008, el 2009 que tuvo la crisis. 2009, sí. La crisis fue muy dura, pues la crisis la ligamos nosotros con una sequía aparte y perdimos cosecha. Es decir, que hubo un milagro porque cayeron los ingresos de exportación en 15.000 millones y cayeron las importaciones en 19.000, pues se achicó la economía. Pero al año siguiente ya, porque hubo una buena cosecha, muy buena cosecha, el país creció al 8%. El país después creció, creo que al 7% en el año 2011. Y eso tiró por tierra cualquier discusión política. ¿Qué íbamos a hablar si había atraso cambiario, si había inflación, si el país estaba creciendo? Y tiene mucho que ver con las elecciones del 2011. Hoy, 2012, tenés un problema y no estamos creciendo. Porque cuando agotaste todos los recursos que tenés, te va a costar muchísimo dar la vuelta. Lógico. Pero que hoy el problema es distinto al 2011 en cuanto a la situación económica, te diría, ¿no? Sí. Espero que el gobierno se dé cuenta, la situación va a seguir. Aprovechar esta oportunidad, dinero barato, precios buenos para tus productos y tener problemas de divisa, yo digo que es un error muy grande. Tener un sector energético, ayer escuchaba a los secretarios de energía, el secretario de energía, que realmente me gusta lo que están haciendo, pues se unieron todos y lo escuchás con mucha más ganas. De todos los sectores, sí. Todos. Bueno, estaban hablando que ya hace 10 años que el petróleo no crece, el gas no crece, la producción. Y cometimos errores garrafales también y termino en esto, cuando vos te acordarás que nosotros queríamos importar gas de Bolivia. Nos vendían creo que a 15 o 12 dólares el BTU. Y nosotros le pagábamos a una empresa en Neuquén $2 el BTU.
Y esa empresa en Neuquén, que era Bulgeroni, estaba produciendo en Bolivia. ¿Dónde iba a invertir? En Bolivia, que le vendía 15 a la Argentina, no acá. Es elemental estas cosas que vos no la podés distraer. O el que está en energía está distraído y la operación era tratar de traer importación de gas del exterior, o realmente no sabía nada de lo que estaba haciendo. Seguro. Bueno, son temas que te diría, hace una década creo que desaprovechaba. Rodolfo, breve, esto que lo dejé para el final, digo, la oposición en esta elección legislativa, ¿tendrá otro rol, pensás vos? Vos sabés que estamos todos a veces diciendo la oposición no la ves tan unida en todo este problema. Yo te diría que la Argentina, te doy un ejemplo, cuando fue el año 2000-2001, había candidatos a presidente y en un momento determinado estaba De la Sota, quien considero una persona excelente, pero por ahí en ese momento no estaba levantando lo suficiente y el que tuvo la gran oportunidad fue Reutemann. Y Reutemann pues podía haber sido presidente, no lo fue, no quiso, argumentó cosas que un día iba a comentar que nunca comentó, no sé qué sucedió, y aparece una figura desconocida, aparece Kirchner, y gana. Yo te diría que a veces la oposición aparece en un momento determinado, atrás de alguien. Hasta ahora creo que hay varios que se perfilan, pero no hay nada definido, ¿no? Pero creo que ante la necesidad, creo que este modelo, si no cambia, termina en fracaso. Entonces hay que prepararse para eso. Gracias, Rodolfo Frigerio. Pausa.